10 de enero del 2022, soy Carolina y comenzamos la semana con la mejor información electoral y de coyuntura. Pero antes, veamos nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones publicó resoluciones sobre 5 solicitudes de vacancia y suspensión de autoridades. Pleno del JNE realiza primera audiencia pública virtual del año e inicio en labor jurisdiccional. OMPE habilitó módulo web para orientar a ciudadanía sobre elecciones internas de organizaciones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones garantizará la transparencia, legalidad e imparcialidad de las elecciones regionales y municipales que se realizarán este año, con el fin de que sus resultados sean fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas. El Jurado Nacional de Elecciones garantizará transparencia y legalidad de elecciones regionales y municipales 2022. Así lo aseguró el presidente del organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas, luego de que el gobierno convocara el referido proceso mediante decreto supremo, publicado en la víspera en una edición extraordinaria de normas legales del diario El Peruano. El titular del JNE detalló que la entidad que preside se encargará de la fiscalización de la legalidad del proceso electoral, la administración de justicia electoral y la promoción del voto informado en la población, en estricto cumplimiento de las facultades que le otorga la Constitución y la normativa vigente. En ese sentido, reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad del país y aseguró que se respetará escrupulosamente la decisión ciudadana en la elección de gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como de alcaldes y regidores provinciales y distritales. Tras la convocatoria de elecciones regionales y municipales para el 2 de octubre próximo por parte del Ejecutivo, el JNE recuerda que, según el reglamento aprobado para este periodo electoral, entran a regir las limitaciones referentes a publicidad estatal y neutralidad. Con la convocatoria del Ejecutivo a elecciones regionales y municipales 2022 para este 2 de octubre, también entran a regir las limitaciones en materia de publicidad estatal y la optimización del deber de neutralidad. En ese sentido, ninguna entidad o dependencia pública podrá difundir publicidad estatal durante el periodo electoral, a menos que se encuentre justificada en razones de impostergable necesidad, conforme a temas relacionados a educación, salud y seguridad, así como otras situaciones de similar naturaleza que se pudieran estimar. Asimismo, el reglamento señala que la publicidad estatal colocada o difundida con anterioridad a la convocatoria del proceso electoral debe ser retirada en el plazo máximo de 7 días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en El Peruano, la cual se realizó el 4 de enero. En tanto, sobre la neutralidad se destaca que es el deber esencial de toda autoridad pública, funcionario o servidor público para actuar con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones, ello en el marco del periodo electoral ya convocado para este año. Cabe destacar que las infracciones en esta materia se toman en cuenta las siguientes condiciones: que la conducta infractora de la autoridad, funcionario o servidor público se encuentre dentro de una actividad oficial, o que tal conducta infractora de la autoridad, funcionario o servidor público, sin tratarse de una actividad oficial, invoque su condición como tal e intente influenciar en la intención del voto de terceros o se manifieste en contra de una determinada opción política. Es necesario recordar que se observarán las prohibiciones de propaganda electoral en lo que resulte pertinente. Con la finalidad de que las organizaciones políticas seleccionen idóneamente a sus candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones invoca el uso de la ventanilla única y conocer los antecedentes sobre los posibles postulantes.
El Jurado Nacional de Elecciones invocó a las organizaciones políticas a usar la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, con el fin de seleccionar candidatos idóneos que participarán en los comicios internos con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Amelia Hernández, abogada especialista en Derecho Electoral, recalcó la importancia de que los personeros utilicen la plataforma de información. Bien, la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es una herramienta informática que permite que las organizaciones políticas puedan acceder a información de sus posibles candidatos. Esta herramienta informática tiene como antecedente la ventanilla única en Colombia, ¿no? Se inició en el año 2016. El primer proceso electoral que pudo tener ventanilla única fue las elecciones generales 2016. Posterior a ello hemos tenido las elecciones municipales marzo y diciembre de 2017, las elecciones regionales y municipales 2018, las elecciones congresales extraordinarias 2020 y las últimas elecciones generales 2021, en donde se ha podido utilizar la ventanilla única. Ventanilla única brinda información tanto de acceso público como información privada. Por ejemplo, ¿qué información tenemos? El Poder Judicial nos brinda la información de las sentencias condenatorias por delitos dolosos. También nos brinda el registro, las personas inscritas en el registro de deudores morosos, que es el REDAN, y las personas inscritas en el REJUM, que es el registro de deudores judiciales morosos. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha remitido oficios a los personeros legales de las organizaciones políticas a través de la correspondiente casilla electrónica. Personeros de las organizaciones políticas, que pueden ser los partidos políticos, los movimientos regionales o las alianzas electorales, que para acceder a este sistema informático necesitan un usuario y clave. Este usuario y clave se les ha entregado a los personeros a través de su casilla electrónica. Por ello, es relevante que puedan acceder a esta casilla electrónica aquellos que no la tienen, ¿no? A través de la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, en la opción casilla electrónica, ahí pueden seguir los pasos y obtener esta casilla electrónica, que es en donde se le va a hacer llegar el usuario y clave para acceder a ventanilla única, ¿no? Por ejemplo, una vez que entran a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, hay una opción, un icono que dice ventanilla única. Ingresan ahí y pueden colocar el usuario y la clave. Los postulantes seleccionados irán a las elecciones internas que se realizarán el 15 y 22 de mayo próximo. Posteriormente, las organizaciones políticas conformarán su relación de candidatos y podrán solicitar su inscripción ante los jurados electorales especiales para participar en las elecciones regionales municipales. Recuerden que el servicio está disponible para las organizaciones inscritas ante el Registro de Organizaciones Políticas, ROP, y pueden ubicarlo en el portal del JNE, www.jne.gov.p, o a través del enlace directo en pantallas. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones programó hoy la primera audiencia pública virtual del año con 2 expedientes de recurso de apelación interpuesto por don Percy Moriano y doña Ruth Luque Ibarra, ambos procedentes de Lima Metropolitana. En la audiencia se escucharon los alegatos de los abogados de las partes y fue transmitido por el canal institucional JNTV y la plataforma de Facebook Live en la cuenta del organismo electoral. La OMPE publicó las sanciones administrativas contra ex candidatos que no presentaron oportunamente su información financiera de la campaña electoral de las elecciones regionales y municipales del 2018. Veamos los detalles. Mediante resolución jefatural de la OMPE, se autorizó a la Secretaria General del Ente Electoral a publicar la síntesis de los pronunciamientos finales respecto a los procedimientos sancionadores seguidos contra los candidatos a cargo de elección popular y organizaciones políticas. Según el documento, a la fecha existe un total de 45 resoluciones jefaturales pendientes de publicación que concluyeron en igual número de procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra los excandidatos y excandidatas
por no presentar la información financiera de aportaciones e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las elecciones regionales y municipales 2018. En tal sentido, corresponde disponer que se publique la síntesis de manera conjunta según el contenido previsto en la resolución. Muy bien, en esta mañana vamos a tener una entrevista con Alejandra Dinegro Martínez. Ella es secretaria nacional de la Juventud y nos acompaña de forma virtual porque vamos a tratar el tema de la participación de los jóvenes en los procesos electorales y la aplicación de la cuota joven. Muy buenos días, Alejandra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto poder estar compartiendo este espacio con el programa del Jurado Nacional de Elecciones. Reciban el saludo más bien caluroso de todo el equipo de la Secretaría Nacional de Juventudes del Ministerio de Educación. Muy bien, para partir en esta entrevista vamos a iniciar con la primera pregunta, que vendría a ser: ¿los jóvenes están interesados, están motivados en la política, en la vida política? ¿Consideras ello en base a un informe que ustedes realizaron? Sí, claro que sí. Nosotros presentamos, como siempre presentamos anualmente, el Informe Nacional de las Juventudes en nuestro país, ¿no? Y con relación, por ejemplo, a este punto esencial de la participación ciudadana, nosotros también como institución desarrollamos, aplicamos una encuesta virtual, ¿no? En marzo del 2021 a 122 representantes de organizaciones juveniles, para tocar específicamente el tema de la participación ciudadana, ¿no? Ya sea en una organización social, algún tipo de organización juvenil o alguna organización política, ¿no? Entonces, estas 122 representaciones de organizaciones juveniles de todo el país, en realidad lo que nos arrojó una primera cifra de acercamiento es que el 76.3% de organizaciones juveniles percibió en realidad un fuerte impacto de la pandemia en poder continuar con sus actividades, en poder participar de alguna organización, en poder sumarse o conformar alguna organización. Ahora, si hablamos en realidad de temas ya netamente de participación de los jóvenes en organizaciones políticas, nosotros hacemos el cruce que corresponde con organismos oficiales que tienen mayor dato al respecto, ¿no? Y uno de los aspectos aquí importantes que tienen que ver también es cómo los jóvenes de alguna otra forma perciben la democracia en nuestro país, ¿no? A través de instituciones que les generen confianzas a ellos. Y lastimosamente solo el 64% de los jóvenes menciona que en efecto conoce de qué va la democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es un sistema? Algo de lo que ellos puedan entender qué es la democracia, ¿no? El 62% de nuestros jóvenes, estamos hablando de hombres, mujeres que van de 15 a 29 años, ¿no? Percibe que la democracia en nuestro país funciona de manera deficiente. Y esta es una cifra totalmente preocupante, ¿no? Porque de hecho más de la mitad de los jóvenes encuestados por Senaju, 62%, percibe que en realidad no funciona de manera correcta y que ellos consideran que debería de alguna otra forma mejorarse, ¿no? Y el 91% considera que la democracia, dentro de todas sus deficiencias que ellos puedan percibir, sí es importante, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay algunos sectores de la sociedad que le generan más confianza y que tienen que ver con la cercanía territorial de ellos. Estamos hablando, por ejemplo, de las iglesias, de los clubes deportivos, inclusive, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y estamos hablando de otro tipo de instituciones que ellos no perciben como instituciones, ¿no? Sí, por Alejandra, sus prácticas no tan democráticas. Alejandra, definitivamente es un tema muy amplio en el que ustedes han entrado y nos detallan con porcentajes. Y yo iniciaba esta entrevista preguntando si los jóvenes estaban interesados o no en la vida política, porque hay un dato que ustedes revelan en el que indican que el 8% de jóvenes se encontraba en el año 2020 afiliado a un partido político. Señalan que fue 15 puntos porcentuales menos respecto de hace 15 años. Entonces, también mencionaste que la pandemia ha sido quizá una barrera, y yo me pregunto si solamente este factor, hubo otros factores que
hacen de alguna forma que la participación de los jóvenes vaya en declive? Bueno, hay una serie de factores. Creo que desde antes de la pandemia ya los jóvenes venían atravesando situaciones complicadas para poder participar en espacios institucionalizados, ¿no? Los espacios de juventudes, los pocos que hay, pero que existen, todavía siguen siendo muy limitados para la cantidad de jóvenes que existen en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, si hablamos en términos electorales, representan, para las elecciones del 2021, representaron el 27% del padrón electoral. Ellos son un cuarto de la población nacional, ¿no? Del total de la población. Y en efecto, si uno revisa cómo ha evolucionado la tendencia, por ejemplo, de jóvenes inscritos en organizaciones políticas, vamos a ver que desde el año 2006 al 2020 la cifra ha pasado del 23% al 8%. Y esto debería preocuparnos porque de cara a las elecciones que vienen en el año 2022, pero futuras también a otras elecciones, hay mecanismos que de alguna otra forma se pretende garantizar la participación de jóvenes. Un mecanismo de ellos es la cuota joven, ¿no? Que como sabemos está normado y que cada lista no debe contener menor del 20% del total de sus miembros, ¿no? Pero esto no debería, desde el punto de vista del SENAJU, no debería ser solamente una cuota, debería ser una práctica política constante, institucionalizada de las organizaciones políticas, para que la participación de los jóvenes no solamente sea vista como una especie de cuota en la cual muchas veces los jovencitos tampoco tienen un piso en común para poder afrontar una campaña electoral en las mismas condiciones que quizás candidatos de otras edades distintas, ¿no? Y en las elecciones subnacionales estamos viendo que del total, por ejemplo, de las autoridades electas a nivel regional, provincial, distrital, el 15% nada más es joven. Ya que mencionas el tema de la cuota joven, en esas elecciones pues se va a aplicar, ¿no?, para la lista de candidatos a regidores, de las elecciones municipales y consejeros regionales, y esta cuota ha sido implementada desde el 2006. ¿Cómo ha sido la respuesta electoral en la aplicación de esta cuota desde entonces? ¿Cómo observas ello? Bueno, de hecho que ha habido una serie de reformas electorales, ¿no?, que tienen que ver con no solamente la cuota joven, sino con otros mecanismos también de incorporación de la participación ciudadana. Creo que en las últimas elecciones, del total, por ejemplo, de candidaturas jóvenes en las elecciones del 2018, solo el 5% de candidaturas jóvenes fue elegido para el periodo 2019-2022. Estamos hablando de que hay, en efecto, algunos mecanismos que pueden garantizar la participación de los jóvenes como candidatos, pero la respuesta electoral de la ciudadanía todavía sigue siendo, muy limitada, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que de alguna otra forma invita a que diversas organizaciones del Estado puedan generar mayores espacios de visibilización de las juventudes, ¿no?, con sus diversas, particularidades, experiencias territoriales. Por eso que es importante que la participación ciudadana como tal sea, no sea solamente un declive del sostenimiento del involucramiento de los jóvenes en alguna organización o asociación, sino que en realidad este indicador nos permita actuar de manera sostenida con otras organizaciones del Estado y, por supuesto, con las juventudes organizadas que a nivel territorial, por ejemplo, se organizan en los consejos regionales, distritales y provinciales. Por otro lado, Alejandra, en las elecciones del 2021 ustedes identifican un aumento de candidaturas jóvenes. Si las comparamos con el año 2016, ¿cómo explican ese incremento, no? Bien. Ha habido un incremento con relación, por ejemplo, si vemos las elecciones, la evolución de candidaturas jóvenes al Congreso, ¿no? Del 2006 al 2021, de hecho que ha habido un incremento, por ejemplo, del 2006 que partimos con un 5.3% de candidaturas nada más juveniles, en el 2011 hubo un mayor incremento de ello, y en el 2020, en efecto, hubo un mucho mayor incremento, estamos hablando del 9% de candidaturas juveniles en el Congreso, y las elecciones del 2021 no hubo una variación de 0.7%, ¿no?, con relación a la presentación de candidaturas juveniles, y esto de alguna otra forma tiene que ver mucho con la aparición de la pandemia, ¿no?, que ha limitado que puedan mantener sus empleos, el empleo de recursos económicos para poder sostener una campaña. Muchos jóvenes han priorizado
cuidar la salud familiar, ¿no? Han priorizado inclusive sus estudios, ¿no? Algunos han dejado de estudiar, por supuesto, también debido a los problemas que ellos han enfrentado, pero de alguna otra manera esta evolución, el incremento, al menos en las últimas 2 elecciones, de hecho que también nos da un mensaje, ¿no? Nos da un mensaje. Quizás la participación en este tipo de elecciones es mucho mayor debido a una serie de mecanismos que podrían ser muy bien replicados para otro tipo de elecciones subnacionales, donde en efecto puede ser muy favorable para los jóvenes. Ahora, hay un espacio para incentivar la participación juvenil de, ustedes mencionan que existen los consejos regionales, provinciales y distritales de la juventud. Le pregunto, Alejandra, ¿estos se encuentran activos en el país? ¿Cuántos de ellos, para poder tener una cifra? Claro que sí. Actualmente tenemos 22 consejos regionales de la juventud de 25 regiones. 17 de ellos están activos y 4 de ellos están, han sido elegidos democráticamente, 4 de ellos han sido designados, pero la mayoría de ellos se encuentran activos en sus regiones, con sus limitaciones propias, con sus características, ¿no? Insisto mucho en la pandemia porque la pandemia ha agotado, ¿no?, la salud mental de los jóvenes, ha limitado que ellos puedan continuar con sus actividades de contacto físico, pero los consejos regionales con los que yo me he reunido, ni bien pude asumir el cargo, estamos, por ejemplo, ahorita trabajando con otras instituciones del Estado, estamos ahorita en una campaña de apoyo al Ministerio de Salud para que ellos puedan ser justamente voceros, puedan ayudar al cierre de brechas de la vacunación dentro de la población joven, ¿no? Y eso me ha permitido de alguna otra forma tener contacto no solamente con los consejos regionales, sino también con consejos distritales y municipales, a los cuales la Secretaría Nacional de la Juventud en estos momentos continúa el proceso de asesoramiento técnico a funcionarios para que puedan conformarse estos espacios de participación. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por la entrevista, por contarnos un poco más de la investigación que ustedes realizaron en SENAJU. ¿Algunas palabras finales de cierre? Sí, claro que sí. Solamente mencionar que la participación ciudadana juvenil en realidad es un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? Y de hecho amerita la intervención de políticas públicas para poder superar las barreras que limitan no solamente el crecimiento personal de todos los jóvenes en nuestro país, sino que los jóvenes no deben ser vistos como un problema, también son parte del cambio y de la solución. Muchas gracias más bien por la entrevista. Gracias a ti, hemos conversado con la Secretaria Nacional de la Juventud. Ahora nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso y les contamos que el Pleno del JNE publicó en el Diario Oficial El Peruano la decisión de 5 solicitudes de vacancia y suspensión y convocó a ciudadanos para que asuman cargos en la Municipalidad Distrital de San Juan en Cajamarca. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de resoluciones publicadas en el Diario Oficial El Peruano, oficializó la decisión del Pleno sobre solicitudes de vacancia y suspensión, entre ellas la resolución 0964-2021-JNE, en la cual desestima la solicitud de vacancia presentada contra los regidores del Consejo Provincial de Talara, Departamento de Piura. Así también la resolución número 0958, declarando infundado el recurso de apelación y confirman el acuerdo del Consejo Regional que no aprobó la solicitud de suspensión de gobernador suspendido del Gobierno Regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa. Sobre la misma autoridad, con resolución 0957, declaran infundado el recurso de apelación y no aprobó la solicitud de vacancia de gobernador regional de Ancash. De la misma forma, con la resolución 0974-2021-JNE, declaran infundado el recurso de apelación y desestiman la solicitud de vacancia presentada en contra de los regidores del Consejo Distrital de Paramonga, la provincia de Barranca, en el departamento de Lima. En esa misma línea, en la resolución número 0973-2021-JNE, declaran fundado el recurso de apelación y declaran improcedente la solicitud de suspensión presentada contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga, provincia de Barranca, en el departamento de Lima, y nulo todo lo actuado. Finalmente, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia con la resolución número 0986-2021-JNE y convocan al
los ciudadanos para que asuman los cargos de alcalde y regidora de la Municipalidad Distrital de San Juan, de la provincia y departamento de Cajamarca. La Oficina Nacional de Procesos Electorales puso a disposición de la ciudadanía un módulo web para orientar en torno a la realización de las elecciones internas de los partidos, la misma que se llevará a cabo en mayo. El 15 y 22 de mayo se realizarán las elecciones internas para escoger las candidaturas que participarán en los comicios de octubre. Por esa razón, la OMPE ha puesto a disposición de la ciudadanía un módulo para conocer todo lo relacionado a las elecciones internas. El sitio web cuenta con información relacionada al marco legal de los comicios. También se da a conocer el cronograma electoral y los datos de contacto de las oficinas regionales de coordinación, las cuales serán responsables de la organización del proceso al interior del país. Es importante precisar que en los comicios de mayo están llamadas a participar las organizaciones políticas y los movimientos regionales inscritos o que hayan solicitado su inscripción hasta el 5 de enero del presente año. De acuerdo al reglamento elaborado para los comicios internos, las organizaciones políticas podrán elegir a sus candidatas y candidatos a través de una de las siguientes alternativas: elección con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de las afiliadas y afiliados, programada para el 15 de mayo, o, el 22 de mayo, elección a través de delegadas y delegados, quienes serán elegidos previamente en la jornada del domingo 15. También se señala que el horario de las jornadas electorales será de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Se debe recalcar que, como en elecciones anteriores, el organismo electoral actualizará constantemente el módulo de Internet referido a elecciones internas. La OMPE recordó que desde el 15 al 22 de enero las organizaciones políticas tienen plazo para convocar a elecciones internas. Los detalles a continuación. Los partidos políticos y movimientos regionales que deseen presentar candidatos a las elecciones regionales y municipales deberán convocar elecciones internas del 15 al 22 de enero. Según el reglamento establecido por la OMPE, dichos comicios internos deberán ser convocados por el órgano facultado de acuerdo a la normativa interna de la organización política. Además, tendrán que expresar la modalidad de elección entre dos alternativas: elección con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de las afiliadas y afiliados; elección a través de delegados y delegadas, quienes serán elegidos previamente mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de afiliadas y afiliados. Y en un plazo no mayor de 3 días calendario posterior a la fecha de la convocatoria, deberán comunicar a la OMPE que fueron convocadas las elecciones internas, para lo cual deberán remitir al organismo electoral la acreditación de los miembros del órgano electoral central, identificando al integrante que ocupa el cargo de presidente, y la solicitud de asignación de casilla electrónica OMPE suscrita por el mismo. Las organizaciones políticas que no se ciñan a las exigencias de la legislación vigente no podrán competir en las elecciones regionales y municipales programadas para el 2 de octubre. Cabe precisar que en estos comicios internos, afiliados y afiliadas a las organizaciones políticas seleccionarán a quienes aspiran a candidatear para los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores de municipalidades provinciales y distritales. La organización de las elecciones internas de las organizaciones políticas estarán a cargo de 19 oficinas regionales de coordinación de la OMPE, a las que se sumarán 9 sedes temporales. La OMPE este año realizarán las elecciones internas de las organizaciones políticas, en las que se definirán los candidatos que participarán en los comicios regionales y municipales del 2 de octubre. Esta importante tarea estará a cargo de las 19 oficinas regionales de coordinación, ORC. Además, se ha previsto establecer 6 sedes adicionales como puntos focales temporales en capital de región y otras 3 sedes en provincias. El proceso electoral se ejecutará el 15 y 22 de mayo y votarán los afiliados de las organizaciones políticas y movimientos regionales por ser una elección distrital, provincial y regional. Las 19 ORC cuyo funcionamiento es permanente están ubicadas en Iquitos, Piura, Chachapoyas, Cajamarca,
Chiclayo, Tarapoto, Trujillo, Huaraz, Huánuco, Huancayo, Lima, Ica, Cusco, Abancay, Ayacucho, Puno, Arequipa, Pucallpa y Tacna. Y las 9 sedes temporales se instalarán en Callao, Cañete, Huancavelica, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Santa y Tumbes. Queremos recordarles que la señal del noticiero JN Noticias también lo puede ver en el norte chico de Lima a través de la frecuencia de Proyecta TV de Huacho. De lunes a viernes a las 8 de la noche, si está en las ciudades de Huacho, Huaral, Supe, Barranca, Pativilca y Paramonga, podrá ver JN Noticias por Proyecta TV. Además, Proyecta TV transmite todos los sábados a las 8 de la mañana el noticiero de fin de semana JNE Regional. Aprovechamos, por lo tanto, enviar un saludo a todos nuestros compatriotas de todo el norte chico de Lima que nos ven por Proyecta TV. Ante la tercera ola de la COVID-19, el RENIEC dispuso la reducción del aforo en todos sus centros de atención al 50%, entre otras medidas preventivas que se las contamos en la siguiente nota. El RENIEC informó a la ciudadanía las nuevas medidas de prevención que ha adoptado en sus centros de atención, ello ante la confirmación de la tercera ola de contagios de la COVID-19 y los anuncios hechos por el gobierno para contrarrestar su avance. Entre dichas medidas que comenzaron a regir desde el sábado está la reducción de aforo al 50% de capacidad en todos los puntos de atención que se encuentren en las provincias en nivel de contagio moderado y alto. Asimismo, se decidió postergar las compensaciones presenciales de hora de trabajo durante el mes de enero, por lo que RENIEC no realizará entregas del DNI los sábados. En tanto, indican que las oficinas de mayor afluencia continuarán con el mismo horario. En cambio, los puntos de atención y las oficinas registrales, como la que se encuentra en Nazca, atenderán solo de 8:15 de la mañana a 1:45 de la tarde. Asimismo, informan que RENIEC seguirá exigiendo el carnet de vacunación, el uso de doble mascarilla y el distanciamiento social en sus instalaciones. Finalmente, el ente invoca a seguir utilizando sus servicios virtuales a través de la web www.reniec.gov.pe. Ahora veamos las 5 noticias oficiales del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El 28 de marzo sería la fecha probable para el retorno a las clases presenciales en el país, por lo cual se trabaja en el adecuado acondicionamiento y cumplimiento de los protocolos en las escuelas, informó el ministro de Educación Rosendo Serna. Por otro lado, Aprendo en Casa inicia hoy su programación de verano 2022, con contenidos lúdicos, artísticos y deportivos, dirigido a niños, adolescentes y familias. De manera virtual, el presidente Pedro Castillo se reúne con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone. Tratan temas como la recuperación económica en el contexto del COVID-19, la inserción del Perú en las cadenas globales de valor y proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático. Muy temprano, el mandatario participó en la ceremonia de lanzamiento de la electrolinera de carga rápida para vehículos eléctricos en Lurín. La región Cusco superó los más de 1.000 contagios diarios por COVID-19, lo que a la fecha suma más de 4.000 casos desde el inicio de año. Asimismo, se registra un incremento de pacientes hospitalizados en salas COVID. Las provincias de Cusco, Urubamba y La Convención son las que registran más contagios. La nueva vía Pasamayito, que unirá Comas con San Juan de Lurigancho en tan solo 30 minutos, se entregará el segundo semestre del 2022. La obra, que continúa con trabajos como movimiento de tierra y demolición, registra más del 7% de avance. Este año, Lima volverá a consolidarse como la capital del deporte en América. Las diversas sedes del legado abrirán sus puertas a diversos torneos mundiales y eventos que servirán como clasificatorios a los certámenes que forman parte del ciclo olímpico. De esta manera, Lima tendrá a los mejores deportistas del mundo compitiendo en estas sedes. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.pe.
Diana Guamaní de la Contraloría nos informa a continuación los resultados obtenidos en el último año por el ente de control en un mega operativo en la región Huánuco. Tras 5 meses de permanente intervención en 131 instituciones públicas del gobierno nacional, regional y local de Huánuco, la Contraloría dio a conocer los resultados de las más de 450 acciones de control ejecutadas en la región. Como recordamos, en julio pasado se desplegó el mega operativo de control, durante el cual se examinaron más de 2.400 millones de soles de recursos públicos pertenecientes a la región. Este gran operativo se inició el 15 de julio del 2021 y participaron 115 auditores y especialistas de todo el país, quienes se desplazaron a las 11 provincias y en el 100% de los distritos de Huánuco. Por ello, en cumplimiento a la transparencia y acceso a la información que la ciudadanía demanda, la Contraloría viene publicando los informes en su portal web www.gov.p/Contraloría. Se detectaron 211 hechos irregulares y se identificaron a 126 funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción en conducta funcional. Como parte del control posterior, se detectó un perjuicio de 32 millones de soles que se refleja en obras deterioradas o no ejecutadas y menos dotación de servicios para la población huanuqueña. En control simultáneo se advirtieron 216 situaciones de riesgo, de las cuales 71 fueron resueltas por los gestores o están en proceso de corregir. Sin embargo, en 117 no se adoptaron acciones por parte de las entidades. Entre los principales casos detectados por la Contraloría se encuentra la presunta adquisición irregular de laptops realizada por el gobierno regional. Asimismo, se evidenciaron filtraciones de agua pluviales en el nuevo hospital regional Hermilio Valdizán, que pone en riesgo la salud de los pacientes y del personal que trabaja allí, así como la vida útil de los equipos médicos. La población de Huánuco y la ciudadanía en general puede ingresar a la página web y conocer al detalle todo lo hallado en cada entidad intervenida. En Trujillo, la Federación Médica pidió a los adultos mayores recibir sus dosis de refuerzo contra la COVID-19, ya que son la población más vulnerable a sufrir un contagio. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. El presidente de la Federación Médica, Carlos Valderrama, habló sobre la realidad de adultos mayores que a la fecha no se aplican la dosis refuerzo anti-COVID, por lo que hizo un pedido a la población de completar sus dosis ante posibles complicaciones. Conocemos que aquí en La Libertad, los adultos mayores de 60 años, hay un promedio de más del 50% que todavía no se pone la tercera dosis. Por lo tanto, tenemos que invocar a esa población que hagan este refuerzo, ya que esta nueva variante, el Omicron, ya hay más de 300 casos a nivel nacional. Esta variante aquí en La Libertad, pero sí han empezado a aumentar, y son los no vacunados. Y aquellos que están siendo vacunados, les da la intensidad es menor y no llega a un cuadro de gravedad. El médico señaló que depende de qué tan responsable sea la población para que esta situación de contagios no se disparen, pues estamos en un país informal, donde la gente lleva el sustento diario a su casa. Tu casa no seas irresponsable porque si no, ¿qué comen al otro día? Entonces, estamos en un país informal y por lo tanto no esas medidas de que no salgas de tu casa no valen aquí en el país, no valen. ¿Por qué? Porque esa gente tiene que trabajar al otro día, tiene que llevar el sustento diario, como son los trabajadores, los comerciantes, claro. Depende cada uno de que tenga las medidas de bioseguridad correspondientes. Lavado de manos, distanciamiento social y evitar las aglomeraciones, ¿no? Se espera que todas las personas continúen con el uso de la doble mascarilla y evitar las reuniones sociales, para que no se repita las colas por los balones de oxígeno. Esta mañana nos acompaña el señor Daniel Contreras. Él es especialista de educación de UNICEF y cuando vamos a hablar sobre el plan de retorno a clases, nos va a brindar las recomendaciones y antes que nada vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días, señor Contreras, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor Contreras, gracias a usted por acompañarnos esta mañana y bueno, empezar comentando que mediante un comunicado UNICEF el año pasado se pronunció a favor de de continuar con las clases presenciales y bueno, en el contexto de la pandemia, ¿ustedes consideran que en nuestro país se tienen las condiciones necesarias para un retorno seguro?
A ver, la pregunta o la respuesta más bien yo la plantearía en términos de que los impactos y los enormes costos que implican estos 2 años ya sin clases presenciales son, esos impactos y riesgos son infinitamente menores que los riesgos asociados a los eventuales riesgos asociados a la reapertura de escuelas. Es decir, las condiciones para asegurar el funcionamiento de las escuelas o la reapertura de las escuelas en el contexto de pandemia, y esto no es algo teórico, es algo que nos muestra contundentemente la experiencia internacional, no solo la de los países desarrollados, sino también de países países vecinos en condiciones muy similares al nuestro, es que las condiciones básicas que deben asegurarse, que son las que tienen que ver con distancia social, con uso de máscara, con ventilación de los salones de clase y el lavado de manos, son condiciones que pueden proveerse, que pueden asegurarse perfectamente en el actual estado del sistema educativo peruano. Las escuelas peruanas tienen un problema, como país enfrentamos un problema de infraestructura educativa, sin duda. Este es anterior a la pandemia y su solución requiere acuerdos de Estado de mediano y de largo plazo. Pero son dos cosas que no deberán mezclarse. Las condiciones para la reapertura son pocas, sencillas y asegurables. Distancia social y ventilación. Esto tiene que ver básicamente con aforo y cómo manejamos el número de niños y niñas en cada salón, la cuestión de uso de mascarillas, la cuestión de lavado de manos. Estas dos cosas son también asegurables en términos de que, si bien implican recursos, son recursos abordables y son recursos que de hecho han estado anunciados y que durante digamos, se han estado movilizando en el tiempo recién pasado. Bueno, vamos a hablar sobre un estudio que ustedes realizan en el cual varios países de América Latina ya habrían reaperturado las escuelas. Y bueno, Perú, ¿qué tan rezagado está en este aspecto, señor Contreras? Bueno, para los países que usamos el calendario sur, es decir, que va más o menos de marzo a diciembre, como en Perú, en algunos casos de finales de febrero, de diciembre, en otros países de la parte, digamos, sur de América Latina. Estamos ya, todos los países que usamos el calendario sur hemos entrado en el periodo de vacaciones, pero si uno mira cómo fue el cierre del año para los países que tienen un calendario comparable, el Perú hacia finales de diciembre teníamos más o menos un poquito menos del 20% de las escuelas abiertas, pero en torno al 10% de los estudiantes, porque la mayoría de las escuelas que reabrieron durante 2021 son escuelas rurales pequeñas, donde, que es muy importante que hayan abierto, pero claro que representan una proporción menor de la matrícula total de estudiantes del Perú. Y eso, en términos comparativos con otros países como insisto, de la región, en condiciones similares, nos pone en una posición de bastante rezago. La mayoría de los países de la región ya están, o estaban en diciembre, con un porcentaje de sus escuelas y un porcentaje de sus estudiantes de la educación primaria y secundaria ya asistiendo en modalidades presenciales, algunos como Uruguay desde finales del 2020 y muchos otros desde temprano en el 2021. En ese sentido, casi los 2 años sin educación presencial para la inmensa mayoría de los niños, niñas y adolescentes peruanos es un problema importante, más que un problema importante, es una crisis de primer orden, de primera magnitud, que debemos abordarla con el máximo de la prioridad del liderazgo y de los recursos. ¿Qué más podemos aprender de los países que en el año, bueno, a la fecha del 2021 o a su cierre, ya contaban con las escuelas activas? Bueno, básicamente lo que uno se encuentra sistemáticamente es que la reapertura de escuelas tuvo que ver o está relacionada con la existencia de un conjunto de orientaciones y protocolos que permitan reabrir. En el Perú contamos con eso, incluso con una norma en 2020 que ya lo adelantaba. Segundo, que esos protocolos y orientaciones para la reapertura son necesariamente puestos en práctica a nivel de cada escuela y que por lo tanto hay un plan, en algunos casos formalmente un plan de reapertura de cada escuela, en otros casos pueden ser no tan formal como un plan, pero que existe o puede ser un plan que no necesariamente se presenta a la autoridad, pero que existe un mecanismo que
a nivel de cada escuela se toman decisiones concretas, básicamente cómo se implementa el protocolo. Cuando decimos que, por ejemplo, estamos pasando de 2 a 1.5 y ahora a 1 metro de distancia entre estudiantes, bueno, eso implica ir, medir el salón, decir, bueno, en este salón nos entran 25 chicos y en cambio en este otro salón que es más pequeño podemos tener solo 14 y entonces el segundo de primaria que es más chico lo ponemos acá y el cuarto que es más grande lo ponemos en otro salón. Esas decisiones son parte de un primer conjunto de características que están en un plan de la escuela. Entonces, orientaciones y protocolos generales, planes de las escuelas. Estos planes de las escuelas suelen tener 3 componentes o 3 elementos principales. Lo que tiene que ver con este tipo de decisiones asociadas a protocolos y uso del espacio, un poco el ejemplo que yo estoy poniendo ahora. Lo que tiene que ver con lo pedagógico, quiero luego detenerme un poquito más en este segundo punto, y lo que tiene que ver con todo el tema de detección, digamos, protocolos para la detección y qué hacer cuando se encuentran estudiantes con síntomas y de coordinación con el área de salud, con los centros de salud más próximos. La actual norma, tanto la de 2021 como la norma que acaba de aprobarse hace la semana antepasada, la última semana de diciembre, que marca la reapertura 2022, establece claramente orientaciones en términos de lo primero, establece orientaciones también en términos de este tema de articulación con el área de salud y también establece algunas orientaciones pedagógicas y sobre esto me parece clave llamar la atención toda vez que lo que tenemos que hacer ahora lo primero es la reapertura, volver a las clases presenciales o semipresenciales. Esto es una condición necesaria pero no suficiente para la recuperación de aprendizajes, para la recuperación de experiencias de sociabilidad entre los chicos y chicas y para la recuperación de los cientos de miles de estudiantes, de niños, niñas y adolescentes peruanos que han visto interrumpidas sus trayectorias escolares. Para todo esto, para recuperar aprendizaje, para recuperar experiencias de socialización y también para recuperar chicos y chicas que han visto interrumpidas sus trayectorias educativas, se requiere primero la reapertura, pero luego una serie de acciones, una serie de decisiones desde el nivel nacional, desde el nivel regional y de cada escuela que enfrenta esta perspectiva de recuperación. Señor Contreras, fueron 2 años con las escuelas cerradas en modalidad virtual, usted también lo mencionó. ¿Qué tanto esto ha afectado a los niños, según el estudio que ustedes presentaron el año pasado? A ver, los impactos en niños, niñas y adolescentes son de 3 tipos. El primero, valga una aclaración. La educación a distancia, que el país tuvo el talento y la capacidad de implementar al menos como una oferta educativa en Aprendo en Casa muy rápidamente. Es importante tomar en cuenta que la puesta en marcha de Aprendo en Casa tomó menos de 2 semanas y en ese sentido Perú tuvo una capacidad a comienzos de 2020 de responder en esa perspectiva, la perspectiva de una oferta muy rápida y luego, bueno, hemos estado durante todo este tiempo avanzando en cuestiones de conectividad para asegurar la educación a distancia. Lo que no puede ser es que la educación a distancia es una buena solución de emergencia y en ese sentido no está mal que eso haya ocurrido y de hecho hay algunos pocos elementos positivos como el incremento de las habilidades digitales, la reconexión de todo el mundo con la cuestión digital, que es una contribución que puede ser muy relevante en el futuro. Dicho eso, la educación a distancia en una perspectiva ya de más largo plazo no reemplaza a la educación presencial. Ya tenemos evidencia comparada internacional que muestra que en la educación a distancia, aún con buenas condiciones, que no es la característica general de todos los niños, niñas y adolescentes en Perú, aún con buenas condiciones no se aprende lo mismo, se aprende menos que en la educación presencial. Los impactos tienen que ver entonces con 3 cosas. Por un lado, los impactos en términos de aprendizaje. Es evidente, y invito a las personas que nos siguen en este noticiario, pensar un niño, una niña que comenzó el primero de primaria en 2020 y que va a tener su primera experiencia presencial en tercero de primaria este año 2022, es esperable que el tipo de aprendizaje, que el tipo de competencias y habilidades que buscamos se desarrollen en los primeros años de la experiencia escolar estén muy débiles, la lectoescritura, las operaciones básicas en matemáticas. Y esto es extremadamente importante porque como la metáfora es muy conocida, ¿no? O sea, es el cimiento de una casa sobre la cual se va a construir, o los cimientos sobre la cual se va a construir una casa hacia arriba. Entonces, primer impacto muy importante es el impacto en términos de aprendizajes. No hay todavía mediciones exactas para el Perú. El Banco Mundial ha estimado que más o menos hay un retroceso equivalente
lo que el Banco Mundial hizo un análisis en que si se tomara la S hoy, los resultados de la S serían en segundo de lectura, en segundo de primaria, serían más o menos los de hace 10 años. O sea, habría un retroceso de 10 años en términos de aprendizaje. Entonces, el primer impacto es un impacto en términos de aprendizaje. Digamos preliminarmente que pueden ser 10 años de rezago, todavía es difícil de medirlo, pero es evidente que hay un impacto significativo en términos de rezago de aprendizaje y que esa debe ser la primera prioridad de la reapertura, reabrir para recuperar. Segundo impacto, no tienen un orden de prioridad, simplemente son 3 distintos. Segundo impacto, lo que tiene que ver con el impacto socioemocional o en el bienestar subjetivo de niños, niñas y adolescentes. La experiencia de la escuela, y esto todo lo hemos aprendido más allá de las teorías, lo hemos aprendido de manera evidente durante estos 2 años. La experiencia de asistir a la escuela no tiene que ver solo con aprender lengua, matemática, historia. La experiencia de asistir a la escuela tiene que ver con encontrarse con otros, con desarrollar relaciones, con aprender a convivir con personas de mi edad, que algunos serán mis amigos y amigas y otros no, pero que son parte del entorno de convivencia. La escuela es el primer lugar público al que asisten los niños, público en el sentido que no es un espacio de su familia, ¿no? Un espacio privado en ese sentido, un espacio donde se encuentra con otras personas que son distintas a él. Y esto es clave para formarse en términos de la empatía, en términos de formar la ciudadanía y en términos de formar la propia personalidad. Entonces, una segunda factor o variable a poner mucha atención en términos de los impactos es esta dimensión más del bienestar, más de la salud mental o socioemocional. Y la tercera tiene que ver con la deserción escolar, con la interrupción de trayectorias educativas, y ahí vamos a enfrentar un desafío enorme. Todavía no hay números firmes sobre esto, pero con total certeza los números son de cientos de miles de niños que han abandonado que han visto interrumpidas sus trayectorias escolares. ¿Tenemos un porcentaje fijo de cuántos se habrían visto afectados, señor Contreras? No, porque la deserción escolar se mide estadísticamente al comienzo del siguiente ciclo escolar. La deserción escolar es la cantidad de estudiantes del año anterior que debieran estar este año que no están. Eso es así, para decirlo en simple. Señor Contreras. Vamos a tener datas en abril, seguramente, por ahí vamos a tener datas. Señor Contreras, ya para cerrar esta entrevista, no quisiera que la culminemos sin antes usted nos diga cómo evalúa que el año escolar de este 2022 inicie en marzo, pero no la primera semana como habitualmente es en cada año, sino la última o la tercera o la cuarta. Recomendaciones y ya para cerrar brevemente. Gracias. Para cerrar, cada día cuenta. Nuestra preocupación, nuestra recomendación, nuestro mensaje público es muy importante que se haya hecho esta norma que establece que las clases escolares deben comenzar entre el 1 y el 15. El ajuste anunciado por el ministro la semana anterior hay que analizarlo, pero en principio cada día cuenta y es importante no rezagarnos, no retrasarnos más ni un día en la reapertura de la escuela. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Contreras. Él es especialista de educación de UNICEF Perú. Con él hemos conversado sobre el retorno a clases. Él nos ha brindado las recomendaciones y hemos hecho un análisis completo. Ahora sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Ante el incremento exponencial de casos de la variante Omicron en el país, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, se reunió con los alcaldes de Lima Metropolitana con la finalidad de articular acciones que permitan enfrentar la tercera ola de la COVID-19 con un primer nivel de atención fortalecido. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, se reunió con los alcaldes de Lima Metropolitana para coordinar acciones frente a la tercera ola de la COVID-19. Ceballos destacó el compromiso de los alcaldes y representantes de los diferentes distritos para sostener un trabajo articulado en la lucha contra la pandemia. Hemos tenido una reunión técnica, ha sido muy interesante. El Ministerio les ha explicado la situación sanitaria que tenemos, los riesgos, el incremento de casos día a día. El titular de Salud aprovechó el encuentro con las autoridades para reconocer el gran avance en el proceso de vacunación contra la COVID-19 que ha logrado Lima Metropolitana. El aparataje que tienen las municipalidades, que pueda también ponerse al servicio para armar más puntos COVID, que estos sean en los parques, de ser factible. Al respecto, se estimó que la tercera ola durará 3 semanas y que el pico más alto se presentará en la semana epidemiológica 5,
con 2.225.937 casos confirmados por semana. En Venezuela, la oposición de ese país obtuvo un triunfo electoral en la gobernación de Barinas, estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez. Veamos los detalles. La alianza, Mesa de la Unidad Democrática Ciego Guerrido, votos 172.497 con el 55,36%. Gran Polo Patriótico, candidato Jorge Arriaza, 128.583 para el 41,27%. Alianza Democrática Claudio Fermín, 5.596 para un total de 1,77%. Con estos resultados, Sergio Garrido, político de oposición al chavismo, no solo obtuvo la gobernatura de Barinas, sino que también despojó al oficialismo del estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez. Garrido se enfrentó al ex canciller y ex yerno de Chávez, Jorge Arriaza, a quien le sacó 14 puntos de ventaja, por lo cual reconoció este candidato inmediatamente su derrota. Según analistas, con el triunfo de Garrido en la cuna de Chávez, la oposición ganaría 4 de las 23 gobernaciones del país, mientras que el oficialismo se queda con 19, además de Caracas. Cabe señalar que Barinas estuvo gobernado desde 1998 por el chavismo y familiares directos del expresidente de Venezuela, convirtiéndolo así en un feudo casi intocable. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes institucionales de JNE y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Ayacucho. Permiso.